Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de Derecho en Línea, el aula C2. Eh, Vamos a presentar una exposición acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el país de Honduras. Mi nombre es Génesis Vanessa Vargas Fructuoso y voy a empezar con la presentación del caso. El 31 de agosto del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia homologando un acuerdo de solución amistosa entre Honduras y representantes de las víctimas. En el acuerdo del Estado se contempló su obligación por la vulneración a los derechos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe de fondo, el número 6418, conforme a esto, el tribunal anunció las responsabilidades internacionales por la violación de derechos a la vida y la vida digna, los derechos de integridad personal y también los derechos del niño al trabajo y también a las condiciones justas y satisfechas para poder garantizar así la salud de los trabajadores y también la salud y seguridad social y la igualdad, también la discriminación a las garantías judiciales y a la protección judicial. El perjuicio de 42 místicos, que es el nombre de este caso, quienes padecieron incidentes de buceo cuando laboraban para empresas privadas y por violar los derechos de integridad personal al costo de sus seres queridos. La Corte observó que es necesario mencionar la verdad y hacer consideraciones de fondo en lo que se respectaba a los derechos vulnerados de estas personas. En cuanto a los recursos previstos en el acuerdo de solución amistosa entre el Estado y los representantes de las víctimas, la Corte Interamericana acordó que en los términos de sentencia para contribuir a la constitución del objeto, en fin, la Convención Americana, en este sentido, podemos ver que el tribunal sostuvo que la pena homologada se constituyó en sí en una misma forma de restitución. La Convención de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos concluirá el caso en vez de que el Estado respete y cumpla satisfactoriamente a cabalidad lo que se señala. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Alexis Adrián Vitepin y voy a hablar sobre los antecedentes de hechos. En el presente caso fue notificado a Honduras y a las presuntas víctimas el 23 de octubre del 2019. El 7 de enero del 2020, la Asociación Misquita Hondureña de Usos Lisiados, el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras y en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en los términos de los artículos 25 y 40 del reglamento de la Corte. Solicitaron que el Estado fuera declarado responsable por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, la vida, la integridad personal, la salud, el trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias, la seguridad social, la pensión al deber de protección de la niñez, las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las presuntas víctimas y a la integridad personal de sus familiares. Finalmente, las presuntas víctimas, a través de sus representantes, solicitaron acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. El 15 de junio del 2020, el Estado presentó el suscrito de contestación
al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos, en el cual se opuso a las violaciones alegadas y a las solicitudes de medidas de reparación presentadas por la comisión y por los representantes. La Corte también mencionó cómo se produjeron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el presente caso. En esta interpretación resaltó que los misquitos son una comunidad indígena binacional que comparten los territorios fronterizos de Honduras y Nicaragua. Este tribunal advirtió que para el año 2003 había una población aproximada de 40,000 misquitos, la cual su mayoría se encuentra en la zona rural del departamento, gracias a Dios, en Honduras. Este sector sufre de un alto índice de pobreza, analfabetismo, desempleo, desnutrición crónica, falta de servicios sanitarios y de energía, falta de fuentes de agua y saneamiento. Además, las personas que viven en localidad cuentan con posibilidades mínimas de tener un trabajo estable o formal. El Estado no tiene mucha presencia en este lugar debido a su localización geográfica y los altos costos para su acceso. Los medios de subsistencia de la comunidad misquito están vinculados a trabajos agrícolas, la pesca artesanal y el trabajo asalariado de los jóvenes como buzo para pesca de camarón y la langosta. Tradicionalmente, los hombres misquitos practicaban la pesca por buceo, a pulmón, sin equipo, para conseguir langosta para el consumo de la familia, sin superar los 40 a 60 pies de hondura en sus inmersiones. Sin embargo, por su alta comercialización y ya que esta es una fuente de ingreso económico muy notable para la economía hondureña, se comenzó a realizar esta actividad en la orilla del mar Atlántica de Honduras y de Nicaragua, por medio de inmersión, a lo que es buceo, y no de la pesca artesanal. Los misquitos inician esta práctica a partir de los 14 años de edad, trabajando para empresas pesqueras. Se lo realiza al límite de la legislación laboral vigente. Y se ha producido accidentes laborales por intoxicación y discapacidades en lo que es la permanencia productiva. La pesca por inmersión a profundidad, cuando no es ejecutada con la prevención apropiada, puede ocasionar accidentes muy graves. La mayor parte de los accidentes por buceo son evitables, siempre y cuando la persona cuente con una excelente condición física, los implementos necesarios y adecuados para dicha actividad. Sin embargo, las empresas pesqueras que contratan trabajadores de los misquitos no cuentan con las normas mínimas necesarias para realizar este trabajo. No existen contratos que garanticen la relación laboral. No se proporcionan los implementos necesarios para realizar este tipo de trabajo, por lo que los empleados necesitan de condiciones apropiadas para su seguridad. En este marco, la Corte observó los acontecimientos relacionados con 42 personas pertenecientes a la comunidad indígena misquito, que habitan o habitaban en el departamento, gracias a Dios, y que están distribuidas en 4 grupos. El primer grupo de 34 buzos sufrieron accidentes porque las sumersiones profundas que realizaron y que le generaron el síndrome de descompresión u otras enfermedades y discapacidades relacionadas con su actividad de buceo, 12 de los cuales fallecieron como consecuencia de dichos accidentes. El siguiente grupo fue de 7 buzos misquitos que fallecieron a causa del incendio de la embarcación Lancaster en que viajaban, provocada por la explosión de un tanque de butano. El tercer grupo es un niño, Lícar Méndez Gutiérrez, el cual fue abandonado en Cayuco por el dueño del barco y de quien no se conoce su paradero. El último grupo tenemos a los que son los familiares.
El caso se refiere a las reclamaciones por vía administrativa o judicial intentadas por las presuntas víctimas. La Corte presenta el caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que Honduras es Estado parte de la Convención desde el 8 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa del tribunal el 9 de septiembre de 1981. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leonardo Steven Tumbaco Mosquera. Fundamentos del derecho de pretensión. Los medios de subsistencia de la comunidad Miskito estaban vinculados a trabajos agrícolas, la pesca artesanal y el trabajo asalariado de los jóvenes, como buzos para pesca de camarón y langosta. El trabajo ellos lo realizaban a partir de los 14 años. Los misquitos iniciaron trabajando para empresas pesqueras, lo realizaban en la legislación laboral vigente. La forma de trabajo le produjo accidentes laborales, intoxicaciones, capacidades, permanencia productiva. Derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias, que garanticen la salud e higiene del trabajador, la salud, la seguridad social y la igualdad y prohibición de discriminación. Sin embargo, observó que la totalidad de las víctimas trabajaban en condiciones de precariedad, insalubridad, inseguridad y hacinamiento. No recibieron entrenamiento por parte del empleador sobre las medidas de seguridad en las prácticas de la actividad de pesca submarina. No tuvieron una nutrición adecuada y sufrieron amenazas. La omisión del Estado en dar paso a un sistema de salud estableció un cumplimiento de asegurar el derecho a la salud y a la seguridad social. El Estado violó el artículo 26 de la Convención en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José Miguel Sánchez, estudiante del segundo semestre paralelo C2. Continuando con el resumen le dio el acuerdo de opción amistosa entre el Estado de Honduras y los representantes de la Corte. Señala la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la vida, los derechos de integridad personal y los derechos del niño, al trabajo, a las condiciones justas y satisfechas para garantizar la salud de los trabajadores y la seguridad social de las personas, sin discriminación y con garantías judiciales para la protección judicial en el perjuicio que se causó a los 42 misquitos que sufrieron accidentes de sumersión mientras trabajaban para empresas privadas y por la violación de los derechos de integridad personal al costo de sus seres queridos. La Corte consideró inevitable hacer referencia a los hechos y llevar a cabo alguna consideración de fondo en lo que respecta a los derechos transgredidos. La Corte también menciona que se produjeron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el presente caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos vigilará el cumplimiento total de la sentencia y dará por finalizado el caso una vez que se haya dado fiel cumplimiento a lo dictado en la presente sentencia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Bermeo, estudiante de Derecho en línea de la Universidad Estatal de Milagros.
Yo voy a exponer la motivación de la decisión. En este caso, el Estado violó los artículos 4.1, 5.1 y 19 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. El derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias que garanticen la seguridad social y la igualdad y la prohibición de discriminación. Sin embargo, se observó que todas las víctimas que trabajaban en condiciones de precariedad, insalubridad, inseguridad y hacinamiento en las embarcaciones que no cumplían con los estándares de seguridad para realizar esta actividad peligrosa y que además no reunían condiciones que permitieran esquivar o advertir accidentes laborales. La Corte advirtió que los buzos no recibieron entrenamiento por parte del empleador sobre las medidas de seguridad en la práctica de la actividad de pesca submarina. Los equipos que utilizaron para la ejecución de este trabajo eran deficientes, no tuvieron una nutrición adecuada mientras se encontraban en las embarcaciones y sufrieron amenazas por parte de los capitanes de los barcos. En lo que respecta al derecho a la salud y a la seguridad social, la Corte advirtió que ninguna de las 34 víctimas que sufrieron accidentes de buceo fue llevada de manera inmediata por los capitanes de las embarcaciones en las que trabajaban para recibir la atención médica que necesitaban. La omisión del Estado en dar paso a un sistema de salud que le proporcionara una atención médica adecuada para la rehabilitación de las víctimas que sobrevivieron a los accidentes de descomprensión y que adquirieron una discapacidad. Esto estableció un incumplimiento de asegurar el derecho a la salud y a la seguridad social. El Estado violó el artículo 26 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Estas circunstancias dieron paso a una actividad riesgosa, como es la pesca submarina que realizan los buzos misquitos, ya que se presentaban sin una adecuada implementación. Las víctimas de este caso se encontraban obligadas a laborar allí en condiciones insalubres y sin seguridad social. Esto implica que no se garantizaron los derechos analizados en el caso de discriminación, así como el derecho a la igualdad, los cuales están previstos en el artículo 24 y la prohibición de discriminación en términos del artículo 1.1 de la Convención. El tribunal entiende que ha cesado la controversia sobre los argumentos relativos a las violaciones de los derechos a la vida digna, a la integridad personal, a los derechos de los niños, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a los derechos de trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, a la salud, a la seguridad social y al principio de igualdad y no discriminación, los cuales están contenidos en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 19, 24, 25.1 y 26 de la Convención Americana. Estos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. La Corte estima que el reconocimiento realizado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. Asimismo, la Comisión Interamericana ha valorado el acuerdo alcanzado por las partes y ha considerado procedente la homologación solicitada. El tribunal considera que el acuerdo de solución amistosa cumple con los requisitos, las cuales tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones
que él mismo pone fin a la controversia sobre hechos, derechos y reparaciones. En consecuencia, se homologa el acuerdo alcanzado por las partes mediante la presente sentencia. Las medidas de reparación acordadas quedan comprendidas en la homologación del acuerdo. Sin perjuicio de ello, la Corte las analizará con el fin de determinar su alcance y forma de ejecución a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia y en relación con la naturaleza, objeto y fin de la obligación de reparar integralmente los daños ocasionados a las víctimas. Las medidas de reparación deberán ser cumplidas en los términos de la presente sentencia conforme lo indica. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José Ricardo Navas. Mi intervención gira en torno a la decisión y análisis del grupo sobre la decisión de la sentencia. Con lo dictaminado en la sentencia, tomando en cuenta y de acuerdo cómo se dieron los hechos, sobre todo la decisión de la Corte por unanimidad, homologando los términos de la sentencia en el acuerdo de la solución amistosa suscrito entre el Estado hondureño y los representantes de las víctimas, en el cual el Estado de Honduras reconoce y acepta su responsabilidad internacional, efectuando por el Estado en dicho acuerdo que violó los derechos a la vida digna, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño y a la igual protección de la ley, a la protección judicial, a la salud, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias, a la seguridad social y a la igualdad y no discriminación establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 19, 24, 25.1 y 26, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las 42 víctimas del caso, señalando en el anexo 1 de la presente sentencia. El Estado violó el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas señaladas en el anexo 1 de la presente sentencia. Esta sentencia homologatoria constituye por sí misma una forma de reparación. Por lo tanto, una vez analizado el caso, el grupo ha tomado la decisión de una manera unánime de estar de acuerdo con lo dictado en la sentencia y que sirva de precedente, como son todas las sentencias emitidas de los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que sirva como precedente para que los estados, en su obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos, de hacer cumplir sus derechos a cabalidad sin que estos sean vulnerados, teniendo que llegar a instancias superiores, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que estos casos sean resueltos en su lugar de origen de una manera ágil y veraz, siempre apegados a lo que dictamina la ley. Gracias. Con respecto a los análisis y votos disidentes del grupo, hemos concluido que no hay votos disidentes. Y sobre las conclusiones del grupo, podemos ver que, de acuerdo con lo estudiado en este caso, se ha llegado a las siguientes conclusiones, en que los hechos suscitados se han dado de un contexto fuera de la ley, ya que los buzos místicos realizaban sus trabajos sin la debida implementación y tampoco con la seguridad social y mucho menos sin un seguro médico y tampoco sin un salario correspondiente. En total, se vulneraron los derechos de los empleadores a no contar con dichas garantías para su protección y transgredieron los derechos de estas personas
obligándolos de esta manera a trabajar así en una manera precaria y sin la implementación necesaria que debían tener para realizar este tipo de actividad en un ambiente muy deplorable, ya que no se les proveía de una buena alimentación y tampoco se les proveía de las condiciones de aseo e higiene necesarias, y fueron mínimas las que les pudieron dar, poniendo así en riesgo su salud física y mental, también incluso en riesgo su propia vida. El Estado de Honduras se lo declaró culpable por no velar y hacer cumplir los derechos de sus habitantes, ya que es el Estado quien está llamado a garantizar y hacerlos cumplir estrictamente y a cabalidad todas las cosas que menciono, y que estos derechos no sean vulnerados. También podemos ver que la Corte actuó en apego estricto a lo que la ley señala y establece en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 19, 24, 25.1 y 26 en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las 42 víctimas señaladas en el anexo 1 de la presente sentencia. El Estado de Honduras violó el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas señaladas en el anexo 1 de esta presente sentencia. También podemos ver que es muy importante que lo manifestado por la Corte en la sentencia, siendo ella misma la Corte quien supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de las atribuciones y también en el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y también dará por concluido el presente caso, es decir, se concluye en caso de que el Estado haya dado el cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma sentencia. Muchas gracias.